Comenzamos. Adelante nomás, Tomás Pizarro. Bien. Ya, bueno, gracias por estar aquí en esta conversación, cursillo, clase. Tenemos tiempo, me dice Gloria, pero yo traté de ajustar esta conversación a un formato básico de eh, hipotetizar, luego referir por qué esa hipótesis y luego sobre eso debatir. Ya. Entonces, en lo que, en lo que a mí me ha llamado la atención eh, recientemente, la dinámica de organizaciones en las que yo participo y que esto está sostenido en el tiempo. Es decir, si lo miramos desde lo que es mi práctica política, ha sido sostenida desde siempre, desde que hice mis primeras incursiones militantes, como se le llaman allá en los años 70. Y me correspondió una experiencia que es sobre la cual he hecho esta reflexión. Ya, una experiencia que fue en los cordones industriales, pero más allá del cordón mismo es el aspecto organizacional. O sea, había una base de organización que eran sindicatos, ¿ya? Sindicatos que en aquella época, si lo miramos en proporción a la fuerza laboral, de cuando Chile era aproximadamente 10 millones de habitantes, y la fuerza de trabajo estaba en el orden de los 4 millones. Ya. Habían 2 millones de personas organizadas en sindicatos. Ya. Entonces, eso es casi el 50% de la fuerza laboral pertenecía a sindicatos. Ya. Y luego, en el curso del tiempo, esa base de organización, No, naturalmente que sufrió. el, Gloria, pon muti a Jaime, porque está entrando un audio de fondo de Jaime, Ok. o que el propio Jaime Ya, se- ya. Adelante. Entonces, si lo miramos hoy día, cuando la fuerza laboral está por sobre los 10 millones en un país, digamos, que ha crecido este medio siglo al doble de lo que había hace 50 años atrás, tenemos organizado en sindicatos apenas unas 700.000 personas. Si somos generosos, hablaremos de 1 millón de personas. Pero si lo miramos en proporción, ese millón de personas es el 10% de la masa laboral organizada en sindicatos respecto de lo que era entonces, 50 años atrás, el 50% de la masa laboral organizada en sindicatos. O sea, es una realidad en cuanto a organización muy, muy, muy diferente. Pero al mismo tiempo, las fuerzas políticas actuantes, hoy como ayer, siempre hemos tenido como referencia la masa trabajadora. ¿Ya? Em, por su organización, por su tradición, por su ideología, por sus referentes doctrinarios. eh, y aquí tomamos con un segundo elemento, porque los partidos de hoy, que bien podrían parecer de los que había antes también, pero tomémoslo en función de organización partidaria. eh, el conjunto de partidos hoy día es menos del 3% de la masa electoral. Es decir, los electores organizados en partidos son 1,9%, algo así, de todos los partidos, de todo el espectro doctrinario de un extremo al otro extremo. Y eso también cambia rotundamente respecto de lo que había entonces. Bien, pero no obstante, las organizaciones que no son directamente sindicales o partidarias, pues han existido siempre, ¿ya? Por ejemplo, lo que fue el gran proceso organizacional de Junta de Vecinos, con lo que fue esta reforma de organización que hace Frei Montalva, Junta de Vecinos, Centro de Madres, cooperativas y gremios. ¿Ya? Pero a la par también ellos buscaron crear su propia central sindical,
para competir con, en ese momento, la Central Latinoamericana de Trabajadores, que era un artilugio que tenía entonces la AFL-CIO, que es la Central Sindical Norteamericana, que era un instrumento de la CIA para generar estas dificultades a los trabajadores, pero también proponer un tipo de sindicalismo afín a sus propias propuestas económicas y políticas. Pero bien, mirando entonces en la dinámica de estas otras organizaciones sociales, las que acabo de mencionar, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madre, que eran muy importantes en aquella época, también generan referencia, una importante referencia para lo que va a ser luego una irrupción de otras organizaciones que en la época del gobierno de Salvador Allende se abren espacios donde no había una, llamémoslo así, una escuela previa de punto de vista organizacional. Ya, estoy refiriéndome particularmente a lo que fueron la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, por ejemplo. ¿Ya? O que también hubo un elemento importante que fue la organización de la Oficina Nacional de Servicios Voluntarios, la ONCEP, que capturó una enorme, digamos, toda esa ímpetu juvenil, estudiantil, para organizar el voluntariado y también hacer extensión en los vínculos campo-ciudad, por ejemplo. Pero hacen a esa época. Y también, bueno, las otras expresiones desde el punto de vista del mundo sindical que fueron naturalmente los conos industriales y también las propuestas de los comandos comunales. No obstante, ya, estas organizaciones tenían sus propios vínculos con los partidos. Esta experiencia, ya, en el sentido de espacio de participación, yo creo que ese es un poco el nudo crítico que a mí me ha llamado la atención. Em, Hizo posible que se incorporase muchas personas que no habían estado, por ejemplo, en los CUP, en los comités de unidad popular, pero sí participaron en la JAP. ¿Ya? O jóvenes que no estaban en las fuertes juventudes de los partidos, la Juventud Demócrata Cristiana, por ejemplo, la Juventud Socialista, la Juventud Comunista, eran grandes catalizadores de esta cantera militante, pero muchos jóvenes, principalmente también estudiantes, se vuelcan más bien a estas otras instancias, que son estos otros espacios de participación que no eran directamente las juventudes. Si bien las juventudes de los partidos hacían un tipo de trabajo político al interior de lo que eran esta Organización Nacional de Servicios Voluntarios, había muchos jóvenes que también se incorporaban y se vinculaban, por tanto, a la dinámica política de la época. Pero, insisto, espacio de participación. Bien, ahora, en estos espacios de participación, que ha sido el principal ámbito de acción política, desde las propuestas de sociedad que llevan adelante las expresiones partidarias, siempre hubo lo que se llamaba el afán del reclutamiento, naturalmente legítimo, no el objeto, la cantera militante, es decir, ¿dónde vamos a conseguir militantes? Por ejemplo, que fue el movimiento de los pobladores con los primeros campamentos de la década del 60, que después proliferó mucho más a fines de los 70. Migración campo y ciudad, una serie de fenómenos que hicieron que la demanda por vivienda fuera muy intensa, fue mucho más allá de lo que eran previo a eso las poblaciones callampas, como se conocían, a transformarse en otro tipo de organización. También emergen estos movimientos, pero al mismo tiempo con la limitación de que obtenida la casa se acababa la lucha. ¿Mm? Y bueno, lo que se lograba organizar en el fragor de la lucha por la casa propia, de los campamentos, naturalmente era
la ganancia que tenían los partidos en cuanto a militancia también, pero ojo, mirado siempre como cantera militante. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, ¿qué es lo que miramos en este gran salto que voy a dar de 50 años? O 40, ya si restamos un par de décadas, incluso a principios del 2000. Em, el gran bajón que hubo en la década del 90 del desmantelamiento de lo que fue el movimiento ciudadano por combatir a la dictadura mediante las elecciones y ganarles con un lápiz, la alegría ya viene, nuevas expresiones partidarias, eh, los últimos estertores de las propuestas de lucha armada. Todo eso en los años 90 se diluye, se desaparece. ¿Ya? Y con los 2000 ojo también, desaparecen los sindicatos. ¿Ya? En el proceso de postdictadura no hubo un resurgimiento de sindicatos, sino que más bien estos han ido desapareciendo cada vez más, incluso distorsionando su propósito con fenómenos bastante complejos desde el punto de vista de la corrupción, también a nivel de la dirigencia sindical. Y en paréntesis, eso es vender el fuero. ¿Ya? Te compran el fuero y naturalmente muchas personas hacen un buen negocio vendiendo el fuero y hacen una transacción con sus empleadores para esos efectos. Pero eso también es como fenómeno, fue complejo. Em, lo que surge, entonces vimos nosotros en los 90, a fines de los 90, un asomo. em, Llamémosle de ecologismo popular, por decirlo de alguna manera, es decir, gente que se vinculó no al Alto Maipo, digamos al Alto Biobío, ¿ya? Bueno, previamente se le había dado el premio Nobel alternativo a Manfred Magnés por haber propuesto una forma de vivir distinta, la economía descalza, etcétera. Después a Orrego le dan el premio Nobel alternativo también por haber participado en la organización del rechazo al Alto Biobío, y no había una organización nueva, incluso lo que fue el fallido movimiento que pretendió impulsar Manfred Magnet, que se llamó Los Mosquitos, es decir, tratar de que esos casi 400.000 votos que había obtenido como candidato alternativo compitiendo con Frei Ruiz Tagle, transformarlo en un movimiento que no fructificó tampoco y podría haber sido también Laura Rodríguez desde el humanismo pretendía hacer también algo parecido, pero no tuvimos que hubiese una fuerza política emergente desde el punto de vista popular o participativo, que esos fueron los intentos. En el 2000, ya, tenemos nosotros en los primeros 4 o 5 años un una gran desazón de lo que podía haber sido que el hombre que había apuntado con el dedo a Pinochet como presidente hubiese generado espacios de participación y de masificación, pero el vuelco fue hacia la cibernética, es decir, tratar de que la gente se digitalizara, que masificar el uso de este tipo de tecnología como la que estamos teniendo hoy día, acceso, etcétera. Em, pero a fines de ese periodo presidencial, el movimiento que surge es el estudiantil. ¿Ya? Y ese movimiento estudiantil sí que activa a nivel nacional y genera lo que fue lo que se llamó el movimiento pingüino, em, pero que al mismo tiempo, un movimiento pingüino que no logra em, plasmar en su plataforma la esencia del estudiantado, que es obtener mejores conocimientos, sino que más bien fueron las mejoras que se requerían para digamos, la infraestructura. ¿Ya? Em, bueno, el tema del sistema crediticio todavía no entraba en la dinámica que entró en el año 2011. Em, y luego no tuvimos
más movimiento, porque en todo esto, la ausencia de el clásico movimiento sindical, pues lo hemos visto, hubo em, un Manuel Bustos, una María Rosa, pero desde la democracia cristiana tratando de ampliar su base, ¿ya? Y también llegando a algún tipo de acuerdos, de este tipo de negociaciones que son muy propias de la CUT, ¿no? No obstante, no se logra que el sindicalismo siga creciendo, sino más bien fue desapareciendo, ¿ya? Em, y mientras tanto, en el ámbito de eh, el poder social, las fuerzas que han generado algún tipo de dinámica siempre han sido dispersas. Ya, si lo miramos desde el punto de vista de la demanda inmediata, el Ucamau, por ejemplo, que hizo buenos movimientos, buenas expresiones por una demanda específica, también no eran pobladores en toma, pero sí eran pobladores con dificultades de vivienda, generaron un referente, pero también hubo una intención de generar otros partidos, ya, que en la dinámica que entraron fue justamente en esta de activar solamente a ese 3% de electores que se organizan en partidos. Eso no se masifica. Y tenemos nosotros que justo el Piñera uno, ¿ya? Piñera uno genera una ley, que trata de, digamos que se hizo para que la participación tuviese eh, una razón, es decir, organizar la participación, es decir, hacer que las organizaciones de la sociedad civil pudiesen tener opinión. Em, yo creo que ese experimento es de Piñera, más por la necesidad que tienen, o que tenían en ese momento de manera acuciosa, sus partidos de ampliar su base de apoyo, que tampoco lo consiguen porque no están justamente en las organizaciones de la sociedad civil, sino que quienes participan en las organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues siguen siendo las juntas de vecinos, ¿ya? Siguen siendo principalmente los comités de salud, a nivel de CESFAM, em, y hasta por ahí. No hay más organizaciones. Si bien hay muchas otras expresiones de organización que se han ido dando cada vez a conocer más por su intensidad de participación y de incidencia. Por ejemplo, las del ámbito ecosocial, por decirlo como gran rubro, donde no solamente están las conocidísimas ONG, que son, digamos, grupos de incidencia desde la propuesta ecológica docta, ¿ya? Es decir, más que de la incidencia ecológica de la señora que ve cómo se están secando el humedal del frente de su casa, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos versiones. Pero eso pasa con, por ejemplo, Hydraisen. Hydraisen hizo coincidir, ¿ya?, al movimiento estudiantil con el movimiento de rechazo que se llamó Patagonia sin represa, pero que posteriormente después se supo que ese Patagonia sin represa había tenido un soporte significativo de Ponce Lerú, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles eran las pugnas que ellos tenían y qué podía decir la gente? Pero la gente participó en el Patagonia sin represa, no hubo represa, pero tampoco se supo la razón por la cual se consigue que se caiga ese proyecto. Más que por el movimiento también hubo una incidencia muy relevante de, em, de las personas que se inmiscuyeron en el procedimiento de sanción, es decir, de resolución por la vía de estos espacios que se venían abriendo de participación.
la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, ¿ya? Hasta que se logra eh, demostrar de que había un fraude ambiental severo por parte de esa empresa y eso hizo imposible que se aprobara ese proyecto. O sea, eso fue, digamos, técnicamente lo que sucedió. Y el documento que apareció posteriormente fue un documento que lo pudo salvaguardar justamente personas que no eran de las grandes ONG ni eran de los grupos de interés, y eres la primera incursión de estas expresiones de esta ecología popular que estoy tratando no de poner un sello, pero de decir de que hay personas que participan de los espacios de la ecología, pero también buscando eh, la incidencia, ¿ya? Y al mismo tiempo en el contexto de una legalidad que ha venido abriéndose como no la había, que es el tema, vuelvo a la ley que promulga justamente Piñera, que es la 20.500 de participación ciudadana, que es la que busca que haya más personas que participen. Pero este proceso de participación que abre esta ley es para conseguir, volvemos a los años 70, la cantera militante, de dónde sacar personas que puedan nutrir los partidos políticos. ¿De dónde conseguimos activistas que puedan sumarse a los proyectos partidarios? Toda vez que estos mismos proyectos partidarios convencionales, digamos los que están en el parlamentarismo, no llegan al 3% del electorado. Ya, esa es la realidad de la militancia de todos los partidos, de todos los colores que hay en el país. Sin embargo, esta ley logra, ¿ya?, que con muchas dificultades, ¿ya?, que sea el espacio de participación que otorga, la gente con dificultades lo vaya ocupando. ¿Ya? Em, Me estuve tratando de acordar y encontrar algún documento de este socialista de Concepción Condesa, ¿ya?, que propiciaba los plebiscitos, ¿ya? Es decir, someter a plebiscito todo tipo de consulta. Pero ojo que esta ley 20.500 otorga la posibilidad de que se convoque a plebiscito, ¿ya?, por los temas locales, ¿ya?, por los temas de algún servicio público. Y el instrumento existe. Llegamos hoy día a una situación en la que, por ejemplo, eh, tenemos gobiernos regionales, ¿ya? Se hizo la segunda elección de estos gobiernos regionales que están retrasados en función de la implementación de esta ley que acabo de mencionar, porque esta ley genera los consejos de la sociedad civil em, de los gobiernos regionales. Y estos consejos de la sociedad civil, si bien la misma ley dice que las instituciones deben someter a consulta de opinión de estos consejos, esa opinión no es vinculante, ¿ya? O sea, le dice, pueden decirlo, pero no va a servir de nada. Se puede entender eso, ¿ya? Pero aquí viene un segundo tema. Y aquí está el nexo que em, se hace recurrente. Tal vez ustedes por la edad van a convenir conmigo de que un debate que para nosotros en la época de los 70 pasó como raro, ¿ya?, cuando se hablaba de los resquicios legales, ¿ya? Es decir, usar todos los resquicios legales a favor de el proceso del gobierno popular, de que las personas cumplieran un rol diferente, que participaran, que se comprometieran con el gobierno. La batalla de la producción fue el mejor ejemplo de compromiso masivo, pero había al mismo tiempo una fuerte pugna porque no se expropiaban aquellas empresas que boicoteaban la acción gubernamental y perjudicaban el abastecimiento, etcétera. Hubo ese debate sobre los resquicios legales. Entendiendo hoy día, yo no tengo de leyes solamente las que uso, yo soy profe, no tengo nada, no soy abogado, ni mucho menos, pero sí logro entender que cuando se dice que hay un indubio pro reo, es decir, poner en duda algo siempre va a favorecer al acusado. ¿Mm? También
se discutió mucho durante el primer proceso constituyente el indubio pro natura. O sea, poner en duda todo aquello que fuese a perjudicar a la naturaleza. Y resulta que ese mismo indubio hace que los resquicios legales eran justamente eso. Usemos todo aquello, piezas legales, que nos puedan favorecer nuestra acción. Y en ese campo, la pieza legal de la que estoy refiriendo, la ley de, de asociatividad y participación, la 20.500 de la que que crea estos consejos de la sociedad civil, estos mismos consejos, ¿ya? Tienen la gran ventaja de que las materias que vaya a implementar un alcalde, un gobernador regional, eh, un CEREMI, un jefe de servicio, debe ser sometida a consulta a el respectivo Consejo de la Sociedad Civil. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? A ver, ¿cuál es el resquicio legal que tiene un COSOC, que es como se le llama a estos consejos? ¿Cuál es lo que le quita la ley, es decir, de no ser vinculante su opinión? Pero al mismo tiempo, este consejo, si solo reclama que se aplique la ley hasta la coma y los acentos, es decir, coloca en condiciones de ilegalidad aquello que no aplique la ley. Es decir, se le puede decir, por ejemplo, a un gobernador regional, la ley que otorga este derecho no está siendo aplicada, usted debe aplicarla, porque usted no debe propiciar ilícitos. Si se lo dice el COSOC, esa opinión es vinculante, porque ese gobernador regional tiene que aplicar la ley. Y si esa ley se está escamoteando, eludiendo, simplemente no se cumple, ¿ya? Exigir el cumplimiento de la misma hace que sea vinculante. El ejemplo en el cual yo puedo compartir, nosotros en una pequeña organización ambiental en la que yo participo acá en Puerto Montt, decidimos judicializar la causa ambiental. Estamos hace 10 años en esto. Y hemos exigido el cumplimiento estricto de la ley. Cuando no había ley de humedales, nosotros participamos en la creación de la misma, pero antes de esa ley, teníamos solamente la Convención Ramsar, por ejemplo, que firmó Allende el 71 y que ratificó Pinochet el 81. Ya, es la única cuerpo legal que dice así se debe proteger un humedal. Pues se debe cumplir, ya, se debe proteger los humedales. Y si no se hace, ya, se incumple una ley, porque los tratados internacionales tienen también peso constitucional. Nosotros hemos logrado en alrededor de 383 acciones en los últimos 5 años que las empresas inmobiliarias que construyen viviendas sobre suelo falso, ¿ya?, no lo puedan seguir haciendo. Primero, porque existe una ley. Y segundo, porque no se puede eludir. Y tercero, porque si se incumple al no someter un proyecto habitacional al proceso de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana, ¿ya?, se les pasa multa. Las multas que se han pasado a raíz de nuestras acciones en, en los últimos 2 años son de alrededor de 30.000 millones de pesos. Sí, las empresas buscan no pagar, ¿ya?, cumplir por tanto, porque se le hace más caro. Antes se le pasaban otras multitas pequeñas, 100 millones los pagaban 2 o 3 veces, no tenían problema. Pero tener que pagar una sola multa de 4.000 millones de pesos, ¿ya?, es distinto. ¿Ya? Y esa sumatoria de multas son las que dan cuenta de estos em, casi 30.000 millones de pesos. Lo que hemos hecho nosotros cuando decimos vamos a judicializar la causa ambiental, vamos a exigir todas aquellas piezas legales, todos aquellos resquicios legales
¿ya? Que favorezcan la naturaleza, que favorezcan cualquier expresión del medio ambiente que está siendo deteriorado. Y la verdad es que hemos tenido éxito. Primero, porque se han pasado las multas. Y segundo, porque la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Pues le pide a la organización a la que yo pertenezco, oye, nosotros tenemos que hacer un, un acuerdo para que promovamos la arquitectura verde, o sea, soluciones habitacionales sostenibles. O sea, todo el lenguaje que cualquier ecologista hoy día piensa que si lo dice un empresario es greenwashing. Nosotros decimos, no, lo dice porque nosotros les hemos obligado a que ellos tengan que reconocer que su propuesta de arquitectura es solamente especulativa, son créditos hipotecarios para 25 años, multimillonarios, que van a perjudicar a la familia, etcétera. Ya tenemos dos empresas con juicio con sus propios compradores de vivienda, porque estas casas se construyeron sobre suelo falso, porque se rellenaron humedales, etcétera. Pero ya esa es otra historia. Pero a lo que voy, la esencia ha sido cómo conseguimos nosotros que desde una organización que hace total uso de puntos y comas legales, al mismo tiempo aprovecha estos espacios para poder ir más allá, en el sentido de tener propuestas que no solamente sean la multa, sino que propuestas que posibiliten que más personas participen, que más personas se involucren, que más personas hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Y en ese campo es donde volvemos entonces a decir, a ver, si hay una ley que nos da estas posibilidades e incluso de hacer prevalecer el derecho, colocando a las instituciones en el campo de la ilegalidad, por tanto, porque nosotros exigimos que se cumpla la ley, por tanto es vinculante esa exigencia, pues tenemos naturalmente un gran logro. ¿Ya? Y es lo que a mí me ha parecido relevante hacer esta referencia, ¿ya? De cómo participamos cuando había un sustrato social dinámico, sindicatos. Y cómo participamos hoy día, donde hay otro sustrato social dinámico muy diferente al que conocimos en épocas en que pensábamos que toda la política se hacía única y exclusivamente en el mundo eh, del trabajo, en el mundo de los sindicatos. Sindicatos que han desaparecido, por tanto es imposible hacerlo ahí hoy día, ¿ya? Pero por otro lado también dinámica que no tiene posibilidades de incidencia si no es relevante para la cotidianidad de las personas. Y qué decir hoy en cuanto a la relevancia para la cotidianidad que tienen los aspectos ambientales más complejos. Por ejemplo, pues cambio climático. En esta época estamos nosotros hablando de el gran riesgo de vivir cerca de un potencial incendio. Em, la gente no se quiere enfermar, no quiere que haya un cambio climático eh, severo, porque todos nos vamos a enfermar y todos vamos a vivir menos o vamos a tener un colapso. Entonces, hay un tipo de preocupaciones y estas mismas son las que se expresan en esta búsqueda de espacio donde desarrollar alguna acción. Y estas acciones ambientales se han expresado con bastante fuerza en algunos momentos, como lo acabo de mencionar en el caso de Hidroacén, Dominga, bueno, los humedales, ni qué decir, a lo largo del país. Y al mismo tiempo, eh, hoy, con lo que tiene que ser la gran modificación del currículo, ¿ya? Respecto de la educación que el futuro necesita, que es la educación para el cambio climático que lo exige la ley de cambio climático.
Y ahora Está que viene la bien. implementación de la nueva ley de, Sí, de biodiversidad sí, sí, y áreas protegidas, o sea, vamos a tener más instrumentos legales, más resquicios legales desde los cuales podamos desarrollar más acciones en estos espacios que se están abriendo legalmente para un tipo de acción política completamente bien. em, distinta a lo que estábamos acostumbrados. ¿Ya? Bueno, Sí, sí, te escucho. tienes el micrófono abierto. ¿Ya? Bueno, ok, gracias. Bien, entonces, em, desde la hipótesis misma, es que si nosotros nos proponemos mantener un tipo de acción como la que siempre pensamos que era la única que se puede hacer, es decir, tenemos que activar eh, la clase trabajadora por la conciencia de clase, por ejemplo, pues tenemos una gran dificultad. Y primero porque esa clase trabajadora que nosotros pretendemos tener como referente no está, primero, organizada. ¿Ya? En segundo lugar, tiene otras preocupaciones. Y al mismo tiempo dejamos de ver otros sectores de la sociedad que sí tienen un enorme espacio de acción y también de poder. ¿Ya? Porque acá es donde más se reparte el poder. El poder, tomar el poder por, por asalto, creo que eso es otra discusión, sino que aquí es ocupar espacio de participación para ejercer ese poder. Y ese poder sí lo tienen las organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo sí tienen la posibilidad de que esa participación tenga repercusiones relevantes en la cotidianidad y en la solución de los problemas, pero al mismo tiempo en hacer que las personas también asuman su papel como parte del Estado. Porque este es otro nuevo elemento moderno que no teníamos nosotros hasta hace 2 años atrás. em, y es que el Estado que hoy tenemos en Chile por los convenios internacionales, en particular el Tratado de Escazú, dice que el Estado, ¿ya?, es la responsabilidad que tienen todos los sectores que hacen a la vida de una nación, intervinientes como empresas, instituciones como gobierno y sociedad civil. Es decir, nosotros como sociedad civil también somos Estado. ¿Ya? Y la desafección de un Estado que se desafectó de las personas, naturalmente que ha sido em, realmente un traspié y una dificultad mayor porque las familias, ¿ya?, hoy día o toman toda la distancia del Estado o buscan cómo relacionarse con el Estado. ¿Ya? Y esta mutación del tipo de familia y su vínculo con el Estado, ¿ya?, también tiene que ver con cómo antes, volvemos a los 50 años atrás, se relacionaba la familia con con el Estado. O era una familia que se abnegaba por sus hijos que le daban razón y fuerza a la dinámica productiva de la sociedad, ¿ya? O eran familias que buscaban que la normativa prevaleciera por sobre todo. Por eso que había tanto de conservadurismo en la sociedad chilena. Es decir, la familia normativa, ¿ya?, la familia abnegada eran los dos grandes segmentos de la sociedad que dinamizaba la política. Entonces, al día de hoy, familias mucho más reducidas, pero con otros roles. ¿Ya? Familias que se desafectan y toman distancia del Estado, por tanto, de toda la sociedad, y familias que buscan relacionarse
con el Estado porque saben que de ello depende la vida de sus hijos en el futuro. Eh, Este fenómeno de cómo se relacionan las familias tiene que ver hoy día también, desde mi punto de vista, y esta es la hipótesis, es de cómo la gran transformación mediante la educación para cambio climático motivará o movilizará alrededor de 14.800 centros generales de madres, padres y apoderados en la demanda por em, la modificación de los proyectos educativos de cada colegio de Chile para entregar esos conocimientos que el futuro necesita para enfrentar la catástrofe ambiental que estamos viviendo. ¿Cómo se vinculan, por tanto, este tipo de organizaciones mediante los mecanismos legales que tienen para hacer estas grandes transformaciones? Y al mismo tiempo, un tema no menor es que el 80% de la dirigencia de estos centros generales de madres, padres y apoderados son mujeres. Es decir, la transformación educacional en función de conocimiento de futuro y al mismo tiempo proyectos educacionales en estos 14.800 establecimientos educacionales dependen de ese 80% de dirigentes que están en un espacio de participación todavía no considerado por los principales contrapartes. El Mineduc, por un lado, ¿ya? El Ministerio, Secretaría General de Gobierno, por eso, porque a través de la división de organizaciones sociales se vincula con estos centros generales, etcétera. Entonces, la hipótesis de trabajo al respecto de estos espacios de participación es cómo lograr que estas instancias, ya que han estado ajenas de la política convencional y ajenas también como referente para conseguir desde allí implementar política, puede generar una transformación relevante y al mismo tiempo una dinamización de la política como nunca antes hemos vivido. Hasta ahí quería dejar un poco las cosas para pues, dialogar, naturalmente, escuchar digamos, pues crítica, naturalmente, desacuerdos o consultas. Así que ese era mi planteamiento. Gloria, ¿alguien tiene la mano levantada? Quiero Sí, escuchar. soberano. Pato, la, Pato. la vez pasada tengo el nombre de ahí cambiado. Sí, mira, eh, obviamente que ah, en principio, digamos, discrepo totalmente de tu visión. Eh, Cuando hablamos de poder popular y poder vinculante, eh, estamos hablando de un poder que surge desde las bases, ¿no? Que surge desde abajo del pueblo, pero ese poder tiene una condición, ¿no? Eh, y la condición es tener una conciencia de clase en sí y para sí, ¿no? Lo que tú estás planteando es cómo participar en el modelo que nos impuso la dictadura, o sea, cómo participar en el neoliberalismo y cómo darle apoyo a ese neoliberalismo. O sea, en el caso que tú pusiste, digamos, de la educación, estás hablando de dirigentes de la educación que pueden administrar 14.800 centros, pero no se va más atrás, o sea, ¿qué es realmente la educación en
un sistema un país que necesita un sistema educacional para desarrollarse, ¿no? Todo lo que tú conversaste tiene que ver la dispersión, por ejemplo, en distintas organizaciones, en distintas temáticas, ¿no? La dispersión de la organización fue causada justamente por la dictadura. O sea, si no nos podemos organizar como trabajadores, es porque hay leyes que no nos permiten organizarnos como trabajadores, ¿no? Si no podemos agrandar o hacer efectiva la Junta de Vecinos, es porque hay leyes en la Junta de Vecinos que no te permiten hacer política, ¿no? Entonces, a conversar en el sentido de que nosotros podemos participar de todo el entramado que nos puso la dictadura para evitar, digamos, tener una conciencia de clase, ¿no? Porque además no es solamente eso, o sea, tenemos los medios de comunicación, ¿no? Tenemos la cultura, ¿no es cierto?, que hoy día es una cultura neoliberal en Chile, que hay que tocar, que es una cuestión que... Entonces, todo eso implica o es un factor de la creación de un poder popular. ¿Y de dónde debemos partir? De una conciencia de clase, ¿no? De que somos los pobres y marginados, ¿no? Y que esos pobres y marginados tienen que, para poder plantear algo, tienen que tener un poder real. O sea, hablas tú de participar en las instituciones judiciales. En este año, el año pasado, ha sido la culmine de cómo nosotros vemos cómo actúa el Poder Judicial. O sea, cómo nosotros vamos a decir, participemos en eso. No lo veo. O sea, nosotros, de acuerdo a mi criterio, tú no estás hablando de poder popular, sino que estás hablando de cómo nosotros participamos dentro de la institucionalidad burguesa e incluso fascista que nos entregó Pinochet y que Boric hoy día mantiene y profundiza, ¿no? O sea, ahí tenéis la cosa de las AFP, por ejemplo, que es la previsión, tiene la cuestión, la última ley que sacó de la ley antiterrorista, ¿no? Que si tú le das un peso a alguna organización que ellos consideren peligrosa, la declaran terrorista y a ti por darle el peso también eres terrorista. O sea, cómo nosotros analizamos todo eso y vemos cómo creamos verdadero poder popular desde abajo, desde las bases, cómo nos apoderamos de los territorios, cómo nos apoderamos de las poblaciones, ¿no? Cómo nosotros, ese poder que nosotros tenemos que crear, lo vamos creando desde abajo, tomándonos los territorios, tomándonos las instituciones, pero para destruirlas, porque nosotros no nos vamos a tomar una AFP para seguir haciendo lo mismo que hacen las AFP. O sea, hay que crear un nuevo programa, ¿no?, que destruya las 7 modernizaciones, digamos, que Pinochet nos impuso, ¿no? Y ese es mi criterio. Sí, yo no lo tenía preparado, no sabía qué es lo que iba a decir tú, pero a grandes rasgos es mi forma de pensar. Y creo que no estamos hablando de poder popular, sino que de una participación en el sistema pinochetista, fascista y antipueblo y contrainsurgente que existe hoy día. Eso nomás, no. Pato, ¿te Ya. parece que dejemos las preguntas para No, después sí, empezarnos? no era pregunta, era una crítica, digamos, al título porque si en el título nos dijera cómo participamos del Estado burgués, entonces uno sabe, pero cuando le ponen poder popular, entonces yo venía a hablar de poder popular, no hablar, sino que a escuchar poder popular, ¿no? Pero no escuché eso. Eso nomás Pato, no, mayor participación. gracias. Jaime,
¿Tú quieres hablar algo para Tomás, Jaime? Bueno, mira, para Patricio, sí, la verdad es que em, tenemos que mirar el poder popular en su expresión de hoy. ¿Ya? Y en su expresión de hoy tiene que ver con esta evolución de la acción en la cual las personas hacen uso de su poder. Y no es ninguna abstracción, ¿ya? Es lo que sucede en la cotidianidad. Ahora, sí, por supuesto que el tema de la conciencia de clase, eh, cómo se construye, ¿ya? Cómo se logra. Y no porque nos pongan las cortapisas y las dificultades el adversario, el enemigo, sino también cómo porque nosotros no hemos tenido la claridad para reconstruir organizaciones, no hemos tenido el diseño de futuro, porque yo estoy hablando, yo soy el futuro de lo que fue hace 50 años atrás, el inicio de un proceso que quedó naturalmente trunco, postergado y no reeditado, producto de una opresión, o sea, una opresión catastrófal, o sea, lo que fue la dictadura en Chile es una, en materia de estudio por lo colosal que ha sido el, el aplacamiento de la posibilidad de un resurgimiento de propuestas. Y de eso estamos conversando. Ese aplacamiento de el resurgimiento de propuestas. ¿Cuáles son las que hay en ejercicio? Yo entiendo perfectamente lo que tú me dices. Mira, el poder real, el poder de base. Ok. eh, ¿Cuál? ¿Cuál poder? Ya, de los cuatro grandes bloques de poder que hay en Chile, ya, ¿en cuál nos situamos y cuál es el que realmente podemos ejercer? ¿Ya? Poder político, poder económico, están naturalmente, poder político está supeditado a el poder económico. Eso es lo que nosotros vemos en la cotidianidad. El poder de la cultura, ¿ya? Donde entra naturalmente lo académico, las comunicaciones, todo aquello, nunca ha conversado con el, el poder social, el poder que tienen las organizaciones, las pocas organizaciones, aquellas que se atreven a desarrollar un plan de acción que tenga proyecciones futuras que estamos hablando de personas como nosotros que en 50 años no hemos logrado superar los efectos de una derrota que nos tiene permanentemente en la situación que simplemente decimos, bueno, no tenemos ¿ya? eh, la conciencia de clase porque fue imposible rehacerla. No tenemos las organizaciones porque fueron destruidas. em, no tenemos, bueno, espacios de poder real, porque ¿dónde se ejercita? Veamos lo que va a pasar en Puente Alto con lo que fue ese fenómeno popular de crear un movimiento que terminó en una alcaldía, con todas las dificultades que son posibles de ver por la vía de la política electoral. Pero, a ver, ¿dónde hacemos conciencia nosotros? ¿Dónde? En la cotidianidad y no en otra parte. De ese modo, que hoy día participen más personas es obviamente un gran avance donde no participa nadie. Y esa es la gran disyuntiva que ha tenido históricamente, ¿ya? Todas las propuestas doctrinarias que han buscado vanguardizar estos procesos de organización social, ¿ya? De vanguardizar estos procesos de generar conciencia de clase. Hoy día, estas conversaciones a propósito de lo que tenía valor doctrinario eh, hace algunas décadas atrás, para que se plasmen en posibilidades de que hoy día realmente
las personas puedan decir, estamos transformando la sociedad, o estamos transformándolo desde nosotros mismos para transformar poco a poco la sociedad. O sea, son los espacios reales de la acción política. Y esa acción política, mientras más masiva, ¿ya? Mientras más espacios en los cuales las personas asumen que son conscientes de su rol en el ejercicio del pequeño poder que tienen por la vía de la legalidad. Yo no te estoy diciendo, yo creo que hay un malentendido, yo no estoy hablando de que van a gloriar el sistema judicial, estoy hablando de leyes. ¿Ya? Leyes que pueden ser utilizadas tal como se utilizaron cuando había el uso de los resquicios legales. Ese fue un referente. Ya, no te estoy diciendo de que, oye, tenemos que ir a hablar con el Hermosilla para que él nos dé las posibilidades de hacer las cosas. No, no, no es eso. Ya. Es como hoy día, en el plano de la convivencia cotidiana, que está regida por estas normas, es posible que las personas sí puedan acceder a estos espacios de poder mediante esta participación. Yo creo que es ahí donde no nos estamos entendiendo. Yo no tengo nada que ver con las políticas gubernamentales ni nada por el estilo. ¿Sí? Es simplemente donde yo veo que es posible hacer cosas, ¿ya? Pues hacerlas. ¿Ya? ¿Y con qué es posible hacerlas? ¿Ya? Con estos pequeños instrumentos. No estoy esperando que haya eh, una irrupción em, mental que dé cuenta de que esa conciencia de clase se plasma en algo que la gente dice, sí, es eso lo que yo quiero para mí todos los días. Lo que la gente quiere hoy para todos los días es tener la certeza, la certidumbre de que va a poder seguir viviendo. Ya, de que no se va a enfermar, de que no va a faltar la medicina, de que no va a faltar la comida, de que va a tener cómo mantener las familias que hoy día se mantienen. Yo creo que estamos hablando de en dialectos distintos, ¿ya? Y al mismo tiempo en dimensiones que por supuesto que no tenemos el encuentro al respecto. Yo creo que la conciencia de clase ¿ya? eh, de, mm, de Marx, ¿ya? Hoy cómo es masificada, ¿ya? A través de qué caminos, qué instrumentos, si incluso los segmentos de organización protopartidaria de los grupos excluidos de los procesos, grupos políticos excluidos de los procesos parlamentaristas, no tienen la fuerza para decir aquí estamos nosotros consiguiendo algo tangible para que otras personas puedan imitar este proceso y al mismo tiempo puedan decir, mira, sí, estamos avanzando, ¿ya? En organización, estamos avanzando en logros, estamos avanzando en contener la destrucción de nuestra cotidianidad. ¿Ya? O sea, es mucho más básico que las complejidades que tiene la abstracción de la conciencia de clase o conciencia en sí, conciencia para sí, etcétera. Yo creo que eso es otro dialecto que digamos, es parte también de esta territorialidad que tú hablas, porque naturalmente los grupos y sus territorios reproducen esa semántica y generan naturalmente el hiperconvencimiento del grupo en su territorio con esa semántica. O sea, no va más allá. Sí, por supuesto que no estamos coincidiendo en la mirada, primero porque lo relevante, que yo digo, por qué el poder popular de hoy tiene que ver con procesos participativos masivos, porque ahí estaba la parte popular, o sea, la parte popular, tal como lo establecen las leyes, es la acción popular, la acción del pueblo. ¿Ya? Y esa acción del pueblo, naturalmente, tiene que ver con cómo ese pequeño poder o empoderamiento genera pues pequeñas transformaciones, ¿ya? Y que son relevantes. Yo creo que hay otras transformaciones generadas por grupos todavía sin
vínculos con estas dinámicas de participación. Porque el tema es participar. Y el tema de ese poder está en cuanto a la participación, te permite ejercerlo. Sin participar no puedes ejercer ningún tipo de poder. Gracias, Tomás. Viviana, ¿tienes algo que decirnos? Viviana, ¿me escuchas? ¿Aló, Viviana? ¿Aló, Viviana? No está. Entonces, Pato, acaba de hablar Tomás ya con respecto a algunos temas como que tiene que ser conciencia de clase, con participación, en fin, con espacios ya, en definitiva, como, como ver desde el hoy ya el poder popular está como raro en realidad. Por eso que mejor Es hablemos como, con el es Pato. que, ok, yo no puedo hablar mucho, no soy el exponente, disculpa que me metan en eso, solamente estaba haciendo una crítica, obviamente puedo preparar una disertación acerca de lo que es realmente el poder popular, ¿no? Eh, y lo puedo hacer desde una conciencia de clase, ¿no? Que hay que trabajar, digamos, para concretizarla, ¿no? Pero no se puede trabajar, no se puede decir, no necesitamos la conciencia de clase, o la conciencia de clase la vamos a adquirir participando en el Estado, como te digo, protofascista que tenemos hoy día. No, la conciencia de clase se crea primero, digamos, con educación política. O sea, te pongo un ejemplo. La Pascua Lama, ¿no es cierto? Los pobladores de Pascua Lama querían aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa dijo, oye, aquí hay poder popular. La gente, los, qué sé yo, 500 pobladores que hay en Pascua Lama, eh, quieren votar, votemos a ver si quieren el proyecto. Claro, la empresa le había dicho a los trabajadores, primero que le iba a dar un bono, segundo que iban a tener trabajo todos los trabajadores de ahí y más, y que se iban a crear casas. Obviamente todos iban a votar porque sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está participando en un sistema que es intrínsecamente corrupto. Ahora, tenemos visiones distintas, o sea, ahí no hay nada más que hablar, o sea, hay una visión, no es que puede ser complementario o nada de eso, sino que es una visión distinta. Tenemos ejemplos, digamos, en el mundo de lucha, ¿no? Que han creado movimientos gigantes, y en Chile también, pues. O sea, en Chile la dictadura salió por un tremendo movimiento, a pesar de y con un movimiento con conciencia de clase, ¿no? Eh, el octubrismo, digamos, fue un movimiento que si bien no estaba bien liderado con una orgánica correcta, había una conciencia de clase ahí porque estábamos diciendo, no queremos AFP, queremos que el cobre sea nuestro para poder tener el capital, para poder generar educación, generar salud, ¿no? Y todas esas cosas estaban escritas, como dijo, creo que fue Salazar. Dijo, ¿qué me preguntan? Si está escrito en las murallas. Está todo escrito en las murallas. El pueblo lo escribió en las murallas. No más AFP, salud para todos, educación gratuita. Eso lo escribió el pueblo y fue 1 millón y tanto de personas que estaban manifestándose. La contraparte es el poder del, de los capitalistas, el poder de los ladrones y asesinos, ¿no es cierto? Y digo ladrones y asesinos porque me estoy refiriendo justamente a la gente que mataron durante esas protestas, ¿no es cierto? Y todo lo que se han robado, ¿no? Empezando por Piñera. Entonces, el poder de los ladrones y asesinos. Y en mi caso, yo me niego, o sea, no, nunca
voy a pedirle a una persona que participe de esta institucionalidad burguesa, ¿no? O sea, yo estoy por crear, ¿no es cierto? Como ustedes lo están haciendo, como Price, están creando educación, ¿no? Entonces, por eso yo estoy aquí, porque es Price, porque está tratando de crear educación, ¿no? Y estamos discutiendo, y estoy aquí. Pero si alguien me dice, no, participa de una votación o participa de esto, no, primero tengo que tener poder para eso. No quiero que me pase lo de Pascua Lama, que me digan, aquí tenéis 100 pesos y entonces vota por mí. No, pues, eso no es poder popular. Esa participación solamente le conviene al sistema. Eso es lo que opino yo. Disculpa que, que haya tenido una visión distinta. Yo pensé que venía a otra cosa en realidad. Compañeros, yo les quiero contar mi caso, ¿ya? Me interesaba mucho esta charla de Tomás, ¿ya? Del Poder Popular, porque yo trabajé con el Poder Popular en los sindicatos de la Unidad Popular, ¿ya? Y los, había compañeros como 1 millón de trabajadores que salían a las calles, ¿ya? Hubo unas marchas muy impresionantes, ¿ya? Había de todos los compañeros ya una participación muy grande, ¿ya? Entonces nosotros, ya cuando nos decían que teníamos que avanzar, habían unos cuadernillos de la Marta Harnecker, que era una teórica, Sí, sí la ¿ya? conocemos. Y con esos cuadernillos íbamos a los cordones industriales, compañeros, ¿ya? Y los compañeros aprendían, ¿ya? A partir de esa realidad, ¿ya? Y después en la asamblea, había asambleas, compañeros, o sea, ellos les gustaba hacer ese tipo de situaciones y además que estaban todos muy claros, ¿ya? Que la burguesía estaba planeando, ¿ya? Una guerra. Entonces, todos ellos estaban muy, muy de acuerdo, ¿ya? Y lo que dice el Pato, o sea, con una conciencia absoluta, ¿ya? Tanto así que yo estaba trabajando en la CUT, ¿ya? Y los compañeros me decían que cuándo iban a llegar las armas, ¿ya? O sea, ellos estaban dispuestos, ¿ya? A morir por su gobierno popular, ¿ya? Lástima, ¿ya? Que las armas no llegaron nunca, y se los llevaron todos al Estadio Nacional, pero todo el mundo era con una conciencia absoluta, ¿ya? O sea, no había nada, nada que ellos tuvieran o que les interesara, nada, 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 nada con la burguesía, ¿ya? Y ya les dije, era el poder popular, los cordones industriales, y había una comunicación, ¿ya? Con los comandos comunales de las poblaciones, ¿ya? Entonces había toda una realidad, compañero, ya que yo no está. Yo entiendo al Tomás que dice, claro, pero es que tenemos que ver qué es lo que hacemos ahora, ¿ya? En este momento, ¿ya? Que es otra realidad, que nos tienen acogotados, ¿ya? Que, en fin, ¿ya? Pero yo creo que si seguimos haciendo alianzas con ellos, ¿ya? Por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Alianzas no vamos a avanzar, vamos a avanzar menos, ¿ya? Entonces, la educación, compañero, para mí es súper importante. O sea, estamos haciendo con el compañero Rodolfo Matos, ¿ya? Para que nos diga qué es lo que nos está pasando, porque nosotros, por ejemplo, nos estaban diciendo que íbamos a ganar con la PGU, compañeros, ¿ya? Y montón todavía hay compañeros que creen que van a ganar con la PGU, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hicimos una reunión de educación, pero ¿qué les voy a decir, compañeros? Mire, ¿cuántos habemos ahora? 6 compañeros. ¿Saben a cuántos invité yo? Como 100, ¿ya? O sea, no vienen los compañeros, ¿ya? Están depresivos, ¿ya? No, no quieren aprender, ¿ya? No quieren, porque imagínense, somos seis compañeros y contra 100, ¿ya? Y así mismo nos ha pasado con el Rodolfo Mato, con el profesor que es muy bueno, ¿ya? Entonces, tenemos que llegar a algunos caminos, a algunas cosas, ¿ya? Pero no tomar, yo no me iría por esas cosas así
con los tipos, ¿ya? Hacer alianzas, hacer nada que tenga que ver con esa gente. Esa gente lo único que quiere, ¿ya? Es seguir haciéndonos mierda, perdonen el garabato, ¿ya? No les interesa nada más, ¿ya? No les interesa a nosotros, ¿ya? Entonces, compañeros, yo les rogaría que ustedes hicieran socialización de lo que se está pasando aquí. Por último, ¿ya? Es algo. Decir, oiga, compañero, por favor, vamos a las clases, que vamos a aprender. Entonces, todo eso, ¿ya? Por lo menos que los compañeros vayan diciendo, ya sí, vamos a hacer algo, ahora sí, qué sé yo. Pero si seguimos así, que nadie hace nada, Pato, usted habla. No, era una sugerencia nomás. Sí, el video pasado se grabó y yo lo estaba buscando en YouTube en alguna parte, pero no lo pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la gente no viene ahora, hay 6, pero cuando tú lo pasas a YouTube y lo pasas a otra parte, entonces hay gente que lo ve después, ¿no? Entonces, esa es una cosa porque eso ocurre mucho, que la primera eh, sesión en vivo va poca gente, pero después la ve mucha gente y se van integrando. La otra sugerencia es si pudiéramos, o sea, si pudieran ustedes, porque yo estoy por acá, pero estoy dispuesto, digamos, a ayudar en todo lo que se pueda, si se pudiera hacer una página web, ¿no? Para poner ahí información, para poner educación, para poner, qué sé yo, noticias, para criticar las cosas que están pasando. Por ejemplo, en este momento, ¿quién sabe de la nueva ley contra insurgentes? Nadie, pero si tuviéramos una página web y la vamos repartiendo entre nosotros, entonces pueden haber muchas cosas que se pueden ir generando. Y lo otro, que es difícil, porque los jóvenes tienen su propia dinámica. O sea, nosotros acá podemos decir, oh, es que habemos puros viejos. Y no es que no hayan jóvenes, lo que pasa es que los jóvenes no se meten con nosotros, porque somos viejos. Pero nosotros tenemos que tratar de entregarle a los jóvenes lo que necesitan. Y hay algo que los jóvenes no tienen, y que es teoría. Entonces, hay jóvenes que están, ¿no es cierto?, que se organizan un poco, pero como no hay teoría, no hay cómo, qué, para qué hacer, entonces pronto se va. Yo trabajo por eso me llamo Soberano, y hay en otros grupos también, donde tratamos de hacer eso y de entregar a los jóvenes, pero en realidad, como te digo, los jóvenes son como separados de nosotros porque tienen su propia dinámica, ¿no? Y si se acuerdan ustedes, cuando nosotros éramos jóvenes, tampoco nos metíamos con los viejos. Era muy, nosotros, qué sé yo, estábamos en la universidad, estábamos fumando, estábamos, qué sé yo, comiendo en las ollas populares, estábamos arrancando los pacos. Ahora, ¿quién de nosotros arranca los pacos? No hay ni 2 pasos y te llegaron. Entonces es distinto, ¿no? Eh, por eso hay que entender, digamos, cuando decimos, claro, no hay jóvenes o ocurren estas cosas. Bueno, esas eran las 2 proposiciones que tenía por el momento, que pongan los videos y después vamos haciendo más cosas. Pato, Y lo ¿tú felicito, ¿ah? sabes, tú sabes en las redes sociales hacer algo? He estado tratando yo de hace un par de años, pero el problema es que como no estoy allá, y incluso compramos un dominio y me costó, necesito a alguien que me... Entonces, estoy tratando, esa es la cuestión. Apenas pueda, yo voy a poner una página web para que participe toda la gente. Ustedes, ¿Y qué dónde sé estás yo, y tú, el Pato, que dices que soberano. está? ¿Dónde ¿Ah? estás? Y yo ¿Dónde estás tú? estoy en Canadá. No te puedo creer. Sí, pues, Ya. pero participo de todas estas cosas. Sé Ay, mucho más a veces de las cosas que saben un ustedes abrazo, allá. compañero. Por fin hay un compañero que esté participando. Jaime, ¿vas a decir algo? Sí, sí. No, solamente quería señalar, yo también estuve en la época del poder popular, cuando tratamos de instaurarlo, ¿cierto? También jugamos un rol, hicimos lo imposible. Visto ahora 50 años, en realidad el trabajo es difícil. Es difícil por varias razones.
Uno, que el sistema implantado tuvo la habilidad de transformar las conciencias de la gente. La gente hoy día no se consideran pobres, no se califican como trabajadores, no se, menos obreros. Hoy día es difícil encontrar a alguien que se califique como obrero. Entonces, la gente se fue cambiada en su rol real de la sociedad. Y esa cuestión les cambió la mentalidad, y romper eso es un trabajo difícil, que hay que hacerlo, que yo creo que el Price, con el esfuerzo que hacen, aporta. Hay muchos grupitos que aportan, muchos grupitos que aportan. Ahora, lo interesante sería cómo logramos coordinar esos grupitos, porque detrás de cada grupito también hay muchas egos, y al haber egos hay discusiones que no son necesarias hoy día. Hoy día el trabajo debe ser muy simple y muy de paso a paso y muy de persona a persona, y de ir logrando pequeños efectos que vayan cambiando la conciencia en casi personal, porque no, el trabajo es duro, o sea, los trabajadores no se consideran, los trabajadores entran al sindicato porque el sindicato les puede conseguir 2 monedas más. En la época nuestra el sindicato era un poder para tratar de derrocar el sistema y que los trabajadores tuviesen ese poder. Entonces, esa situación es lo que hace difícil el articular, la articulación de los grupos, de la cantidad de pequeños grupos que tratan de hacer cosas, pero que se creen que tienen ellos la verdad absoluta. Hoy día no hay verdad absoluta. Todos somos limitados por la edad, limitados por el conocimiento, limitados por la capacidad de influir en espacios. Hace un tiempo atrás, ya hace bastante tiempo, en una de las tantas reuniones, organizaciones o agrupaciones que se han tratado de formar aquí, yo he participado en la mayoría de las organizaciones que se han tratado de hacer. Una compañera se levantó que ellos tenían que un poco dirigir el colectivo que se estaba formando, porque ellos tenían 50 militantes. Y a lo mejor era cierto, porque ellos tenían 50 militantes, ¿sí? Que es una cuestión difícil de decir para las pequeñas organizaciones sociales que somos. Nosotros tenemos un colectivo de 20 compañeros, de los cuales, igual como ahora, de repente participan 6, participan 7. ¿Cómo lograr la unidad de esos pequeños esfuerzos? Yo creo que es uno de los caminos. El difundir lo que el Price hace con todo el esfuerzo que debe significar para los compañeros que están en la dirección, es otra cosa. Y el asumir la realidad para avanzar lento, pero avanzar. Lo importante hoy día es avanzar, ganar una conciencia, 2 conciencias. Yo no sé si el movimiento del 2019, si el levantamiento popular ese, ¿cuánta semilla real quedaría? Pues yo estuve en todas las movilizaciones, ¿no? Recibí los gases, hicimos todo lo que había que hacer con la conciencia que teníamos de los años 70. Pero después se fue disolviendo, todo se fue disolviendo. Y lamentablemente las formas de volver a hacer un levantamiento así, con más dirección, etcétera, es difícil. Eso quería aportar un poquito, gracias. Jaime, por favor, y Pato, ¿me pueden dejar en el chat el teléfono de ustedes y el mail para enviarles la información? Porque no la tengo. ¿Ya? ¿Puede Ya, ser? No, tú me pusiste una cara rara, Pato, como diciendo no. No, 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 no. Al contrario. Es lo que yo no me di cuenta que puse la cara rara, pero estaba pensando que lo hice en el anterior. Y yo quería incorporarlo a algunos grupos para que ustedes participen ahí,
como ustedes para que tengamos más cercanía, digamos, y podamos hacer cosas. Lo que pasa es que yo de acá, yo no estoy en Chile, pero de acá tengo mucho acceso a muchos grupos. Entonces, trato de hacer lo que estaba diciendo Jaime, coordinar, ¿te fijas? Por ejemplo, había una propuesta de hace 2 años de hacer algo en Valparaíso. Y una señora dijo, ¿pero qué? Van a ir 50 personas y son 50 chantas. No, le dije, puede ser que haya 44 chantas y 6 personas que se realmente con lo que nosotros vamos a hacer se integren al trabajo, aunque hubiera 2, aunque es 3, es ganancia. Entonces, hay que hacer cosas. Lo que están haciendo ustedes lo felicito, es bueno, aunque haya 6. Yo invité a 3 personas a esto ahora y llamé a una antes, pero parece que no podía, para Ya. que entrara acá. Pero me Pero dejan en el chat, ¿ya? ya, te lo voy Ya. a poner. Y Tomás quiere hablar más. Sí, mira, he escuchado atentamente las distintas, em, la diversidad de posibilidades que se da siempre en estas conversaciones para que mejore la manera de cómo construir fuerza popular, de cómo vitalizar la acción política y en un terreno hostil, ¿ya? Adverso, complejo y sin instrumental adecuado. En esas condiciones, hacer política hoy día en Chile, sí, no es fácil. Lo que hace, bueno, yo conozco naturalmente para eso y soy usuario del mismo, y en las conversaciones con la institucionalidad, ¿ya? No es que llegamos y nos abrazamos con ellos. Le estamos diciendo que hacen las cosas mal y que deben hacerlas bien en función de las leyes. Es decir, reclamar el derecho es una acción vinculante. Pero tenemos que dialogar con la institucionalidad, que es la que le da sentido a la vida de entre 600 y 700 mil personas en Chile. Ya sea todas las leyendas vivientes de la acción política de la época, ya, que naturalmente busca que haya reparación. Pero ese diálogo, ¿ya?, es en la institucionalidad y con la institucionalidad. Eso es un ejemplo que quería plantearle a Patricio para que comprender la acción política en Chile hoy día con las condiciones como están y al mismo tiempo lo decía recién Jaime, paso a paso, o sea, poco a poco. La verdad que la acción política en Chile en los últimos 50 años ha tenido muy poco éxito en la reconstitución de las fuerzas populares, en la reconstitución de una orgánica que incluso pueda generar mensajería tan básica como las que estamos conversando acá. Entonces, em, cuando se avanza poco, donde se pueda avanzar es un gran logro. Cuando no pasa mucho, ¿ya?, donde se puede lograr que hayan personas que se interesen en la acción social, es mucho. Acá, en Chile, se desarticuló todo. ¿Ya? Mira, si lo que no, lo que cuesta en el price para que nos entendamos por una acción, ¿ya?, y al mismo tiempo que esa acción tiene que estar enfocada en la confrontación con la institucionalidad. No hacerlo, es, naturalmente, traicionar a los compañeros que están organizados en las distintas colectivos del país. Pero eso es lo más político que hay hoy día en Chile, ¿ya? Y cómo salvaguardar la vivencia política de estas leyendas. Pero bueno, eso es un referente. Yo creo que hay
otro elemento que no es menor, ¿ya? Es que si nosotros situamos lo que hoy día estamos haciendo, es el resultado de algún plan que tuvimos nosotros hecho hace 5, 10, 20, 30 años atrás. Esa pregunta política en los distintos conglomerados del orden que sean, donde hay acción política, ya sea por la cultura, ya sea por una sobrevivencia como un comedor, o ya sea por un emprendimiento colectivo, como una cooperativa, etcétera. Esos pequeños pasos son los que han ido reconstituyendo un espacio de participación. Si lo que yo digo únicamente, y es la hipótesis de trabajo con la que me desempeño, es que si hay espacio de participación, la única posibilidad donde se puede ejercer el pequeño poder es ahí, para contraponerlo a la institucionalidad. No hay otro, porque lo otro sería un vivir escindido permanentemente de la cotidianidad, de la vida diaria. Y al mismo tiempo, donde tú tienes, quiéralo o no, eh, someterte a lo convencional, las leyes. ¿Ya? Nos gusten o no nos gusten. Acá la norma es que las leyes obligan a todos y hay que seguirlas. Y las leyes que a mí me sirven para obligar a otros, ¿las voy a dejar de usar? Pues no. ¿Ya? Las leyes que a mí me sirven y obligo a otro, que naturalmente es mi contrincante, pues las voy a usar. In extenso, lo decía hace un rato atrás, hasta la última coma y el último acento, hasta el último énfasis, porque es la única manera en la cual se puede realmente rearticular la fuerza política, el poder social y al mismo tiempo los espacios donde se ejerce el poco poder que tú quieres ejercer. Porque también perfectamente puedes decir, no quiero ejercer nada porque ahí no va a pasar nada, pero para quienes sí pasa, es relevante. Son los pequeños grandes avances que se hacen diariamente. Yo creo que donde no nos estamos entendiendo, ¿ya? Y naturalmente es parte de la política, es en cómo podemos realmente hacer que la fuerza social o el poder social, ¿ya? Desborde, sobrepase, ¿ya? Las acciones del poder político convencional, naturalmente coludido con el poder económico. ¿Ya? Pero tenemos siempre una distancia muy grande de el poder cultural, ¿ya? La academia, la inteligencia, todo aquello que hace a generar conocimiento siempre ha estado completamente alejado de el poder social. Y el poder social, como puede, tiene que sostenerse de las arremetidas del poder económico junto con el poder político y desde ahí reconstituirse. Yo creo que en las bases del poder en Chile, estos cuatro grandes actores son los que están hoy día en un plan en que no es posible permitir que hayan acciones desde la legalidad, ¿ya? Usarlas favorablemente para quienes hemos tenido siempre las desventajas de, naturalmente, ser sometidos. ¿Ya? Yo creo que ahí es donde la acción política tiene que repensarse mucho más de lo que es simplemente el esgrimir la mejor consigna o el mejor em, diagnóstico o el mejor análisis. Hay que hacer política todos los días. Y en hacer política todos los días, pues hay que hacerla donde es posible. Y donde es posible juntar más gente.
y donde es posible que esté la gente, pues conseguir que allí, naturalmente, haya más personas ejerciendo poder. Y ese pequeño poder es lo que está generando transformaciones. Pues esas transformaciones son las que hay que multiplicar, y si las herramientas que hoy día tengo son estas, pues las voy a usar. No hacerlo, naturalmente, es eh, posibilitar de que se acreciente la desafección de la política, de la solidaridad, de el compromiso para conseguir vivir, digamos, con más beneficios que perjuicios. Y yo creo que es una política en la que ha costado mucho que exista para Chile de hoy un, una doctrina que nos diga, mira, si todos hacemos de esta manera, podemos realmente generar una transformación. ¿Ya? No, no fue posible, como decía anteriormente, con casi 15 20 años de acción por plebiscitar la política, como lo hizo este militante socialista Condesa, o incluso lo que hizo el negro Ru, ¿ya? Buscar la constituyente también casi por 20 años. Entonces yo creo que tenemos que repensar la política y poder actualizar el poder popular a lo que son los códigos y a lo que son los dialectos de hoy. Yo creo que los jóvenes tienen su dialecto, como nosotros también, los de la época de la inicio de este movimiento allendista en los años 70, con el gobierno popular, etcétera. Pero yo creo que pensar en el poder popular de los cordones industriales, ¿ya? Y pensar en el poder popular que se expresa en las manifestaciones dinámicas hoy día en la política chilena. Yo creo que es ahí donde tenemos que volver a pensarnos, porque hemos estado haciendo política recurrentemente desde, eh, pues, le- mm, desde todo Tomás, lo que implica perseverar en aquello que no ha sido posible demostrar. El tipo de sociedad que queremos es esta, pero el tipo de relación que yo quiero con con las personas, con mis compañeros, con mis vecinos, con mis colegas, es el que hago todos los días. Y es ahí donde la política no ha logrado avanzar mucho. Decías, Tomás, ¿sí? mira, tú supiste que hemos estado luchando porque nos quieren eh, hacer ya una regresión de la norma 88, ¿ya? Eso tú lo sabes porque has estado ahí, Así ¿ya? es. Bueno, se hizo toda una campaña muy grande de todos los planes nacionales, ¿ya? ¿Qué pasó? Fuimos a dejar, ¿ya? Las cartas, ¿ya? A la moneda para hablar con el presidente Boric, hablar con la ministra de Salud, hablar con el de Justicia, ¿ya? ¿Tú sabes qué pasó? Nos dijeron que estaban con muchas cosas y que más adelante iban a tener que eh, a lo mejor darnos alguna entrevista. O sea, eso es para que tú veas, ¿ya? La alianza que uno puede hacer con los poderes, ¿ya? Que ellos les importamos nada, ¿ya? Esa es la verdad, no le importamos a los poderes, ¿ya? Y ellos, te fijas, eh, lo hicimos todo, incluso, ¿ya? Nosotros fuimos a dejar a la oficina de partes que se supone que ahí, ¿ya? Te van a recibir la información por lo menos. ¿Sabes qué contestó la María José Jorquera, que es la presidenta en este momento del PRAES? Que ella no había visto ni una sola de las cartas, ¿ya? Entonces, todas aquellas personas que son de los poderes en este momento, nosotros no podemos hacer nada, ¿ya? Entonces, cuando
dije del poder popular a la participación, lo encontré como que me acordé de mis tiempos, ¿no? Porque había poder popular ya y todo eso, pero hoy día ya aliarse con los poderes y hemos tratado también de juntarnos con los congresistas. Eso es peor, ¿ya? Eso es peor. No, ellos no dan entrevistas, ¿ya? Entonces, realmente, ¿ya? Mira, lo único que yo logré en la última marcha que fui, ¿ya? Es que andaba un tipo muy raro, me pegó una patada, ¿ya? Me empezó a decir, puta conche tu madre, te vamos a matar. eh, a ver, no sé, millones de garabatos, ¿ya? Y total que el Leo, que es mi amigo, fue donde un Paco, ¿ya? A acusarlo, y se lo llevaron preso, ¿ya? El gallo más era peor, ¿ya? Porque ahora sí que te voy a matar, concha tu madre, que vos me mandaste con los Pacos, ¿cachai? Entonces, eso es todo lo que logré, ¿ya? Con las cartas, porque íbamos con las cartas y todo, ¿no? Entonces, yo pregunto, o sea, no sé quién está diciendo, oye, nosotros tenemos que ser los jóvenes, pero también los viejos, ¿ya? Porque yo les digo algo, al Javier yo ya le he dicho varias veces, que los viejos están en las colas de espera y ni siquiera los hacen que corran las colas de espera y se mueren los viejos, ¿ya? Entonces, los que todavía no nos morimos, ¿ya? Por lo menos hacer algo, ¿ya? Y hay jóvenes, ¿ya? Que fíjate tú que tienen una manera de participar, ¿ya? Los nietos, ¿ya? Hay algunos jóvenes que tienen organizaciones, ¿ya? Entonces, compañeros, yo de verdad hago mucho Zoom, ¿ya? Aquí está mi compañero Rodolfo, que es excelente ya teóricamente, y vienen muy pocas personas. Le estaba diciendo recién eso, ya, que no avanzamos, ya, no avanzamos en esta realidad. Entonces, eso sería como mejor que alguien dijera, vaya, el Lenin decía, ¿qué hacer? El de él decía así, ¿qué hacer? Yo creo que eso, que nos salgan algunos Lenin por ahí que nos digan para allá, vamos, ¿ya? Porque ya llevamos harto tiempo en esto nosotros, compañeros. Cuando tú me dijiste de ¿cómo se llama? De un Facebook, nosotros ahora hicimos un Facebook hace poco, ¿ya? Y ahí me voy a ver en las fotos que yo estoy con el ministro de la Justicia, que estoy con todos esos poderes, ¿ya? En el Facebook, ¿ya? Que no nos han dado nada, ¿ya? Y eso yo ya estaba hace 2 años detrás de esa gente. Y esa gente te sale diciendo cualquier cosa, ¿ya? Fíjate tú que la única persona que a lo mejor la toman en serio es a la Fabiola, puede ser, ¿ah? Porque como tiene ese problema y qué sé yo, y ya no se pueden correr, dijéramos mucho, ¿ya? Incluso ahora yo leí que la estaban tomando como para presidenta, una cosa así, pero bueno, eso, ¿ya? Entonces, compañero, em, por favor, socialicémonos, ¿ya? ¿Para qué? Para que nos juntemos. Tú vivís allá en Canadá, bueno, juntémonos ¿cómo se llama? Zoom. Sí. Ah, si yo estoy continuamente en esto con otros grupos, por eso les decía, yo los felicito y la gracia es que tratemos de llamar a otros grupos acá y a la vez cuando otros grupos hagan cosas, vamos para allá y así vamos coordinando. No se hace de un día para otro, ustedes llevan, me imagino, bastantes años en esto. Tampoco una cosa se mantiene. Acá nosotros creamos cuántas organizaciones acá en Toronto y duran 2 años, ¡pam!, para abajo. Entonces, pero cuando uno sabe que es por un rato, o sea, por un año, 2 años, y que después va a venir otra cosa, entonces uno no se desilusiona tanto, ¿no? Pero acá en muchas cosas, hicimos una constitución, por ejemplo, antes del proceso constituyente, como propuesta. Obviamente no iba para todo, pero la gracia era cómo la gente participó acá. Y entonces, todos estos procesos participativos, los Zoom, el YouTube, las páginas web, que
la página web hay que publicitarla. O sea, tú, por ejemplo, estás poniendo una cosa, oye, que está bonito el día, ven a esta página. Y entonces hay que irla entregando para que No, se vaya haciendo más grande. sí, Entonces, ya la tenemos esa. ah, Tenemos esa ya, la de Facebook. no, no, una página web. Una Ah, página tenemos web, una página web, ya te claro, entendí, una ya. página web, Ya. sea del Price o como le quieran poner, ¿no es cierto? Es una cosa que tú abres y, por ejemplo, en la primera página te sale noticias. Tú te corres a la segunda página y te sale teoría. Te sale, corres y estás internacional. Corres y vas a humor. ¿Te fijas? Pero en todo eso tú vas entregando algo. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, hay un ejemplo grande que es Venezuela, de los que los chilenos no saben, no tienen idea, porque allá la propaganda contra Venezuela es, pero es terrible, ¿no? Pero los que estamos afuera, acá, Venezuela para nosotros como Cuba. O sea, es algo que hay que cuidar mucho. Obviamente, yo sé que en Chile es diferente. Anyway, la cosa era que si nosotros nos vamos coordinando, como dijo Jaime, si vamos haciendo las cosas, y no va a durar para siempre, pero que dure un poco y que de ahí salga otra cosa, va a estar bien. Y no hay que tampoco pensar que las cosas no ocurren, porque el 18 de octubre ocurrió, y no ocurrió como un estallido, como dicen algunos. Vino desde los pingüinos. Los Sí, po. pingüinos sacaron la mierda, después el 2011, ¿no es cierto? Y después toda esta gente, el RUS, ¿no es cierto? Que nosotros también pertenecíamos a eso. Um, y en fin, un montón el mismo Salazar, ¿no es cierto? Que hablaba de todas estas cosas. Entonces fue entusiasmando a la gente. Y cuando los niños fueron al metro y les pegaron, la gente reaccionó, pues. No le peguen a nuestros niños. Entonces se formó la cosa, es una chispa, porque la historia es así, pues, la historia no es lineal, tiene saltos, tiene chispa, y esa chispa es la que tenemos que tratar de entregar en algún momento, haciendo esas cosas. Disculpa, eh, estaba tratando de meterme al chat, pero no sé si puedo escribir, porque como estaba poniendo atención, voy a tratar de hacerlo ya, para poner mi número de Sí, teléfono. el Jaime la hizo. Hizo el chat. Yo tuve que levantar la mano como 20 minutos y no pasó ¿Te nada. Dile, cansaste? no vi tu mano, por favor, dime. No Eh, la vi. bueno, dado lo avanzado de la hora, voy a ser muy breve, no voy a desarrollar lo que tenía pensado desarrollar, ya, sino ir a la cosa más práctica. A mí me parece encomiable lo que nos ha planteado Soberano Patricio. Patricio, Sí, ya, los esfuerzos que él está haciendo allá para coordinar gente allá y acá. Solamente decir que para mí, por lo menos personalmente, una página web no es el paraíso, ¿ya? no, Varias razones. Primero, porque la gente tiene que acceder a la página web, no es que le llegue la cuestión, tiene que acceder, ¿ya? Y segundo, es un proceso que implica experticia y conocimiento, un webmaster y que a veces hay que pagarlo y qué sé yo. En ese sentido, creo que hay procedimientos más simples como los Drive, donde se pueden publicar cosas, o ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre del otro, yo tengo de los dos, ¿ya? Y señalar que yo creo que una forma de poder ir encontrando estas voluntades de querer levantar una alternativa realmente popular, ¿ya? De un empoderamiento por la base, pueden ser los espacios actualmente existentes. Con Tomás participamos creo que en dos de ellos, ¿ya? Uno de ellos es la arma de la crítica, ¿ya? Donde hay discusiones interesantes, donde hay elaboraciones interesantes. Ahora están bien centradas en la cuestión de Gaza, de la guerra y todo eso, y ha habido poco de trabajo para acá, ¿ya? Pero creo que sería bueno a lo mejor invitar
a Soberano a que se incorpore a la arma de la crítica si es que no está incorporado, ¿ya? Por otro lado, que él nos pueda contar o transmitir algunos de los espacios donde se discute política, ¿ya? Donde se hacen elaboraciones. Entonces, yo en definitiva, para cerrar mi intervención, pienso que el intercambio, pero que tiene que ser un intercambio con altura de mira, con respeto, sin descalificaciones mutuas como nos ha ocurrido y que hemos tenido varias peleas con Tomás, no entre Tomás y yo, sino Tomás con otros, ¿ya? Entonces, aprovechar esos espacios que nos da la tecnología para encontrarnos, ¿ya? Eh, yo participo en una iniciativa que se llama Solidaridad de Pueblo a Pueblo, donde procuramos establecer puentes entre los pobladores, los mapuches, los desplazados del complejo forestal Manero Panguipulli, los desplazados de Rupanco, los campesinos, los trabajadores, pocos trabajadores industriales que nos van quedando en este país, ¿ya? Entonces, también invitarlos a que quienes se interesen de participar en Solidaridad de Pueblo a Pueblo, acabamos de tener el fin de semana pasado un encuentro en el Tume, ¿ya? Que ya estoy pronto a terminar de editar el video y lo voy a compartir en este espacio a través de Gloria, ¿ya? Donde se levantaron las posturas de los planteamientos de diversas identidades sociales, ¿ya? Campesinas, mapuches, desplazados, estudiantes, jóvenes, etcétera, ¿ya? Y ahí podemos irnos encontrando. Ya, hasta aquí no me llego por ahora. Bueno, de mi parte, Javier, agradecer el espacio, agradecer también los comentarios y naturalmente los puntos de vista distintos. Em, y por otro lado, y creo que lo valioso del esfuerzo de la escuela permanente es colocar los temas en conversación sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que estamos haciendo en distintas instancias, distintas personas de distinta manera. ¿Ya? Eso también es valioso porque a la larga se va a demostrar, mira, esto funcionó, ¿ya? Porque lo que teníamos como fundamento tenía esta proyección. ¿Ya? Para llegar a donde hemos llegado nosotros es un trabajo de 10 años. ¿Ya? Y nos lo propusimos en el 2015 hacerlo de esta manera. Lo que estamos viendo no es el fruto de la casualidad, es el fruto de lo que nos propusimos hacer de esta manera. ¿Ya? Entonces, em, ok, yo acepto de que hayan otras propuestas, que hayan también otros puntos de vista, otras convicciones, ¿por qué no? Em, Solo que se trata también de demostrar, ¿ya? Esto que se hace de esta manera, porque se pensó de esta manera, porque se convino a hacerlo así y porque se hizo participar a todas estas personas para lograrlo. Es decir, aquí no hay un llanero solitario, ¿ya? Que cabalga solo con su amigo, no, no. Acá hay un grupo de personas que nos propusimos accionar de un modo. También están los otros amigos que tienen el grupo que se llama Inquietando desde el Margen, por ejemplo, que por supuesto hemos conversado en varias oportunidades y pues ellos lo hacen de otra manera, ¿ya? Lo importante es que, ok, vamos mirándonos y vamos viendo, oye, si a ustedes les resultó así, ya, qué bueno, ya, veamos cómo podemos hacerlo. Si nosotros lo hemos hecho de esta otra manera, ya, y hemos logrado una red nacional, ¿ya? Con cerca de 80 organizaciones que actuamos simultáneamente con un propósito común y decir, pero estamos consiguiendo cosas pequeñas que pueden ser un perfecto, llamémoslo así, puede parecer baladí para algunos porque no es el, el poder establecer que el día de mañana este grupo va a ser el que va a actuar para sustituir un régimen opresor.
pero la forma de organizar el trabajo político actual en una sociedad que es absolutamente apática a la política, bueno, hay que buscar muchas fórmulas y todas son buenas, bueno, cotejarlas, conversarlas como lo estamos haciendo ahora y por lo mismo yo le agradezco a la escuela permanente, a la directora aquí, digamos, nuestra amiga, porque, ok, abre espacios para, pues, posturas como la que sostengo, que puede ser distinta a la de otras personas aquí, otros compañeros, pero no significa que no sea valiosa. Todo tiene un valor, ¿ya? Hasta la acción de pronto absolutamente distinta a la que yo propicio o a la que yo implemento, también tiene su valor. Y eso hay que reconocerlo. Lo importante es mantener la conversación permanente, en forma de escuela permanente, para ver cómo evolucionan cada una de las propuestas y cada uno de los caminos en los que, bueno, estamos. Pero estamos, parece que golpeando el mismo adversario, solo que de manera diferente. ¿Ya? Y bueno, hay que ver cuáles son los resultados de hacerlo de un modo o de otro. Así que yo le agradezco el espacio, gusto en ver nuevamente a, bueno, Javier, conocer a ti, Patricio, y a los demás aquí presentes, bueno, eh, con Gloria tenemos otras conversaciones y seguiremos también viendo cómo evoluciona nuestro fallido intento de transformar una política que debe cumplirse de otra forma porque son derechos que están ahí absolutamente aplastados por parte de la burocracia y también de, bueno, del sistema de salud que tiene que ser mercantil incluso desde el propio Estado. Pero bueno, esos ya son los debates que seguimos en adelante. Yo agradezco nuevamente conocerles, conversar y bueno, seguir en esta formación permanente. Gracias, Gloria. Gracias. Compañeros, Gracias, Mauricio. ¿les puedo pedir algo? Ustedes me dijeron que tenían organizaciones importantes, el Pato, tú, Tomás. Entonces, sería interesante, ¿ya? Hacer esas unificaciones. Unirnos es una de las cosas súper importantes para poder lograr cosas, ¿ya? Entonces, ustedes que tienen la dirección de esas dinámicas, yo tengo la dirección del PRICE, entonces podemos unirnos en las distintas organizaciones. Yo a tomar las distintas organizaciones que nos digan, ¿ya? Y ahí vamos a de nuevo hacer una reunión cuando tengamos todos los... Ok. Bueno, yo me despido. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Me despido también. Gracias, Chao. Gloria. Gracias a chao, todos. Gracias, Gracias, que Jaime. estemos bien. Viviana. Chao. Chao, Javier. Chao. chao, Chao. chao, Tomás. Chao.